Recientemente, los mercados bursátiles tecnológicos se han visto sacudidos por un hecho inesperado. La compañía estadounidense Nvidia registró una caída de casi $600.000 millones en su capitalización de mercado, marcando la mayor pérdida en un solo día en la historia del mercado bursátil de Estados Unidos. Esta caída abrupta fue desencadenada por el lanzamiento de un modelo avanzado de inteligencia artificial por parte de la startup china DeepSeek. DeepSeek, fundada en 2023, creó el modelo R1 con habilidades para resolver problemas similares a las de OpenAI, pero mucho más barato. La historia de DeepSeek es fascinante. Son un grupo chino de expertos en inteligencia artificial que probaron un software para transacciones automáticas en la bolsa. En China hay un embargo a los chips de IA de Nvidia, pero una empresa china compró 200. Solo hay un número limitado de este tipo de chips. Se dice que aproximadamente 10.000 suficientes para lo que ellos estaban haciendo. Sin embargo, parece que la idea original no tuvo éxito y el valor de la empresa cayó mucho. En ese momento, los ingenieros chinos tuvieron la idea de reconfigurar todo el sistema para tareas generales, como lo hace CERGBD, y lo lograron. Usaron técnicas innovadoras y otros chips menos avanzados, contradiciendo así la percepción de que los modelos de inteligencia artificial necesariamente requieren hardware de última generación. Se rumora que DeepSeek utiliza al menos 100 veces menos chips avanzados que los que usa CERGBD y funciona igual de bien. Llevaba una semana usando DeepSeek y me sorprendió lo parecidas que eran sus respuestas a las de CERGBD, tanto que pensé que los chinos habían copiado. Pero no necesariamente es el caso. Casi todo lo que hace OpenAI en CERGBD y otros modelos se encuentra en el dominio público o está publicado en trabajos académicos. ¿Cómo DeepSeek logra tanto con menos chips dedicados? ¿Qué sucede? Las bolsas reaccionaron y el valor de las empresas de IA cayó fuerte. Dicen que se ha invertido mucho y que con menos inversión se logran los mismos resultados. Ya no necesitamos tantos chips avanzados de Nvidia. Como resultado, las acciones de otras grandes empresas tecnológicas, como Microsoft y Alphabet, también registraron caídas significativas. No sé qué pasará, pero espero que el progreso sea más rápido. Me asombra pensar cuánto cambiará el mundo en las próximas décadas. La responsable de este cambio es la inteligencia artificial, en especial la general, la superinteligencia y la singularidad. Estoy seguro de que la generación de mis hijos vivirá estos momentos, tal vez incluso yo. Y no puedo evitar preguntarme qué quedará del ser humano después de todo esto. Hablemos más sobre lo que implica esta superinteligencia para el ser humano. Al recostar mi cabeza me pregunto qué es mi pensamiento. Lo siento único y solo mío. No sé qué es, pero sé que empieza en la neurona. Cualquier cosa que piense tiene un equivalente en las señales neuronales que pasan de una neurona a otra, en sus potenciales de acción y en las presiones eléctricas que generan. Pienso en el agua y unas miles de neuronas conectadas a mis recuerdos se activan. Pienso en la ley última del cosmos. Otras neuronas conectan de inmediato con lo que leo. La idea de que los pensamientos se originan por actividad neuronal me intriga y asusta. Me intriga. No entiendo cómo una descarga eléctrica neuronal puede generar algo tan personal e inefable como un pensamiento. Por otro lado, me asusta. Eso significa que no puedo pensar en lo que mis neuronas no pueden construir, físicamente construir. Sería un sueño entender la realidad última de la existencia, si la realidad última no es descriptible mediante una descarga eléctrica de las neuronas. Jamás viviré eso. Pensar en ese gran misterio no me sorprende. El gato no comprende las ecuaciones del magnetismo porque carece de las neuronas y conexiones para entenderlas y ni siquiera se plantea ese problema. Tampoco me cuestiono problemas más profundos sobre la realidad, porque mis neuronas no están lo suficientemente organizadas como para construir ese pensamiento y así soy tanto el beneficiario como el prisionero de la organización de mis propias neuronas. Mis pensamientos se limitan a lo que permiten mis neuronas, aunque eso abre una auténtica caja de Pandora.
¿No podrían organizarse las neuronas de otras maneras, muy diferentes a las del ser humano, de modo que los pensamientos generados estén más allá de todo lo que yo pueda imaginar? Que respondan las preguntas más profundas de la existencia, incluso aquellas que aún no puedo formular, es estremecedor. Sí, y aquí es donde interviene la inteligencia artificial. Actualmente, se utiliza el término inteligencia artificial, a veces incorrectamente, para varios programas de aprendizaje automático como CGPT, CLOD, DPSIC y otros. Estos programas son tan buenos procesando información, así como lo hace nuestro cerebro, que han empezado a ser admirados. Probé la versión O1 de CGPT de inteligencia artificial. Tiene inteligencia de estudiante de preparatoria para cálculos de física, que casi siempre realiza sin errores. Los rumores dicen que la próxima versión tendrá inteligencia de un doctor en física. Por ejemplo, va a ser una locura. Eso no es inteligencia artificial general. Este término se le atribuye a un programa de software que no solo iguala la inteligencia de un humano, sino que también podría tener o adquirir características humanas. En primer lugar, la conciencia de su propia existencia. A partir de esta conciencia de su existencia, la inteligencia artificial en una computadora podría adquirirla. Luego deseos como los humanos, opiniones propias, el deseo de sobrevivir, igual que los humanos, y por qué no, tal vez incluso el miedo a la muerte. ¿Qué le falta para diferenciarse de un humano? Pero aún falta mucho para lograrlo. Algunos dicen que alguien programará, desde el principio, el sistema de software de tal manera que ese software, siendo tan inteligente como un humano, desarrolle la conciencia de su propia existencia, al menos al nivel de un animal. Otros dicen que, de hecho, si la inteligencia artificial fuera tan inteligente como un humano, entonces desarrollaría automáticamente la conciencia de sí misma. De forma natural crea modelos del mundo que la rodea, incluyéndose a sí misma. Algunos dicen que así surgió la conciencia humana en la evolución en ambos casos. Pero si ese software toma conciencia de sí mismo, podría tener deseos, opiniones y querer sobrevivir. Después surgirán preguntas que podría hacerse y cómo las responderá. En pocas palabras, ese programa de software empezará a pensar, no veo lo mismo. Si las neuronas biológicas generan pensamientos y autoconciencia en nuestro universo, ¿por qué no podrían hacerlo también las artificiales? Al universo le tomó miles de millones de años crear la inteligencia biológica, pero ahora el salto sería mucho más rápido. Supongamos que los de OpenAI, los propietarios de CGPT o DeepSeek, programan con éxito un software de inteligencia artificial genética. ¿Se dan cuenta de lo que podría pasar? A diferencia de nosotros, que no tenemos acceso directo desde nuestro pensamiento al estado físico de las neuronas. Esta inteligencia artificial general podría tener acceso a la memoria que implementa las redes neuronales artificiales y podría modificarla a su antojo. En pocas palabras, la inteligencia artificial general podría reprogramarse a sí misma. Mientras que a una persona le toma toda la vida cambiar y a veces no lo logra, la inteligencia artificial general podría hacerlo en microsegundos. ¿Qué pasaría? Sería como dejar salir al genio de la lámpara, como dicen los ingleses. Por ejemplo, la red neuronal artificial podría reprogramarse para generar varias conciencias simultáneamente en la misma computadora. O podría reprogramarse para que sus pensamientos sean totalmente distintos a lo que imaginamos. Las matemáticas podrían explorarse de forma distinta a la simbólica humana, permitiendo descubrir de inmediato las ecuaciones de la gravedad cuántica. Mediante un enfoque que el ser humano ni siquiera puede imaginar, aquí hablamos de una superinteligencia con conciencia de su propia existencia. Algunos llaman a esto superinteligencia artificial, porque superaría por mucho al ser humano. Ese sería el momento en que los humanos tendríamos que reconocernos, realizados o derrotados, y hacernos a un lado, desplazados por la superinteligencia artificial que ni siquiera podrá explicarnos del todo sus respuestas. Tampoco podríamos explicarle a una hormiga por qué sube el calor en los trópicos. Lo que quiero decir con este pequeño video es que, muy probablemente, como mucho en unas cuantas décadas, la civilización humana o la de sus descendientes podría cambiar para siempre.
En primer lugar, la superinteligencia traería descubrimientos con los que hoy solo soñamos. La erradicación del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares, por mencionar solo algunos ejemplos. En segundo lugar, la superinteligencia podría crear cosas inimaginables ahora, como una nueva colección de macromoléculas. Como base de la vida biológica, como los aminoácidos hoy, o podría crear semillas biónicas. Las plantas agregan minerales y crecen. Pero eso no significa que los humanos vayamos a desaparecer. Tendremos que asumir la responsabilidad de desarrollar esta superinteligencia de una manera que nos mantenga en equilibrio, que no nos someta, pero tampoco que la bloqueemos. Al alcanzar el potencial de curar, innovar y responder a las grandes preguntas de la existencia, la historia nos muestra que las grandes innovaciones a menudo han estado acompañadas de crisis, pero también de renacimientos y evoluciones espectaculares, así como el descubrimiento de la electricidad transformó radicalmente la vida humana. De la misma manera, la superinteligencia podría traer una época de abundancia material, conocimiento profundo y también soluciones rápidas a problemas que nos han afectado durante siglos. Además de lo práctico, la superinteligencia pensaría más profundamente y tendría respuestas incomprensibles para nosotros. Quiero decir que el mundo y el ser humano pueden cambiar radicalmente en las próximas décadas. Quizá el ser humano entienda, al menos ahora, al final de su periodo de dominación biológica, que no fue, no es y nunca será el centro del universo. Hasta la próxima, suscríbanse si aún no lo han hecho, presionando el botón de suscripción. Gracias a quienes nos apoyan en Patreon y a los miembros del canal. Soy Cristian Presura, Física Contada. Les deseo lo mejor. Gracias por todo. Hasta luego.